Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Están todos observando la presentación? Sí, se ve. Quiero saber cuáles son los últimos temas que hemos avanzado, como estamos pasando después de varios días. Con ustedes hemos avanzado paludismo. Chicos. Con ustedes hemos visto paludismo, malaria. Chicos, si alguien me puede decir dónde hemos quedado, por favor. Bien, ya tenemos 21 personas. No avanzamos, está bien. Entonces hoy vamos a avanzar paludismo. Gracias, Maribel. Bien, volviendo entonces a nuestro tema para el día de hoy, podemos decir que la malaria viene de las palabras etimológicas que quiere decir mal que está en el aire. Por eso viene el nombre de malaria. O también se ha dado la denominación de paludismo a palúster, del vocablo que quiere decir palúster, que quería decir pantano, significaba pantano. ¿Por qué? Porque los parásitos que causaban la malaria o que son causantes de la malaria son esporozoarios del orden Eucoccidiae de la familia Plasmodidae y del género Plasmodium. Estas especies de parásitos parasitan al hombre y a diversos animales. Las dos especies principales que ocasionan o producen el paludismo y que afectan al hombre son el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum, aunque existen también otras dos de importancia regional que son el Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale. Ahora, si queremos hablar morfológicamente, son casi indiferenciables. Pueden diferenciarse las 4 especies de Plasmodium solo cuando se observa en preparaciones coloreadas. Entonces, vamos adelante. El paludismo o malaria desde épocas antiquísimas, con toda la introducción que les he hablado. Y en varios países antiguos como la China, Egipto, Grecia, Roma, Macedonia, se hablaba del paludismo. En América se ha hecho conocer el primer tratamiento específico con una planta, con la quina obtenida del árbol del género Cinchona. El árbol del género Cinchona, que tiene unas ramas
originarias de América del Sur. Su corteza se usa con el nombre de quina, de donde se extraería la quinina, y es el árbol cinchona. Sin embargo, ¿a qué viene todo esto? El paludismo es una enfermedad potencialmente mortal, causada por parásitos que se transmiten al hombre por la picadura de mosquitos de tipo hembra, infectados del género Anopheles. O sea, los mosquitos intermediarios pertenecen al género Anopheles. Esta, sin embargo, es una enfermedad prevenible y curable cuando está a tiempo o es detectada a tiempo. Sin embargo, hasta el presente todavía observamos algunas muertes o es una enfermedad potencialmente mortal cuando no se la cura ni se la previene a tiempo. En el año 2018 se han estimado que 228 millones han existido de casos de paludismo en todo el mundo. El número de defunciones por paludismo fue de 405,000 defunciones en 2018. Y hace poco, no será unos meses atrás, unos 3 meses atrás, aquí en Bolivia, en Cochabamba, ha muerto un joven de 35 años con paludismo. Desgraciadamente, este muchacho trabajaba en el África, había sido picado allá por el Plasmodium, no se dio cuenta, se vino a Bolivia porque pensaba venir a casarse, acompañado de la novia, y cuando llegó a Cochabamba a ver a sus papás para que conozcan a la novia, enfermó con fiebres altísimas y todo, y él tenía una malaria que no había sido detectada, un paludismo, y llegó a perder la vida porque no pudieron, justamente eran los feriados del carnaval cuando llegó el muchacho y no pudieron curarlo, no pudieron sanarlo, ni pudieron encontrar ninguna cura ya para él. Lamentable, y vino el ataque y le produjo la muerte. Una persona joven, bastante conocida, profesional, una lástima, ¿no? Lamentar su defunción. Bien, entonces, con esa anécdota podemos pasar a hablar de los agentes causales que ocasionan y generan paludismo, para que vean cómo hasta el presente son tan importantes, es tan importante este género Plasmodium. Entonces, en los humanos, la infección es producida por 5 especies. Plasmodium vivax, la primera, Plasmodium falciparum, la segunda, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y Plasmodium coulesii. Los parásitos adoptan diferentes formas, tanto en el paciente como en el mosquito, pero morfológicamente se distinguen en los hematíes las formas de trofozoitos, de esquizontes, de merozoitos y de gametocitos. Y eso lo vamos a ver enseguida en imágenes. En el vector, que es el mosquito anófeles, se encuentran las formas sexuadas y luego los parásitos que infectan al hombre, llamados esporozoitos. O sea, la fase infectante son los esporozoitos. En la sangre del hombre se reproducen los esporozoitos hasta merozoitos. Aquí vamos a observar una figura, miren, de Plasmodium vivax. Observen desde los primeros, esta forma A, B, C, D, son formas de trofozoitos. Los trofozoitos como anillitos, miren, en forma anillada, que presentan unas granulaciones de Schürfner en el eritrocito, estas granulaciones que están pinteando el hematíe o eritrocito, se llaman granulaciones de Schürfner. Y esto se llama un corpúsculo de cromatina, como un punto rojo en el interior del anillo. Esa es la cromatina. Entonces, la forma A es un trofozoito en anillo, la forma B, trofozoito en anillo y granulaciones de Schürfner en el eritrocito. La figura C, dentro de esto mismo, nos muestra un trofozoito que está creciendo
y está granulándose más. La forma D nos muestra el trofozoito en anillo y un eritrocito deformado ya, el eritrocito ya no es tan circular, miren, se está deformando con hartas granulaciones cada vez más evidentes. La forma E, aquí la figura E, nos muestra un trofozoito maduro con una cromatina bastante grande, ¿no? Aquí está, les estoy mostrando con el cursor la cromatina. La cromatina está muy grande en la forma E y también presenta las granulaciones de Schüffner al interior del hematía. El trofozoito en la forma E, el trofozoito está madurando con una cromatina grande y sus granulaciones de Schüffner. En la forma F, acá, en la forma F, ya esta es un esquizonte, ya no se puede llamar trofozoito, sino que pasa a ser un esquizonte. Y el esquizonte en distintas etapas de maduración también se lo puede observar en la figura G, en la figura H, en la figura I, hasta acá. Son esquizontes. Esquizontes en distintas etapas de maduración y tienen el pigmento malárico. Luego, en la forma J, en la forma K, también se muestran esquizontes maduros hasta la forma L, donde ya se muestran esquizontes en distintas etapas también de maduración con pigmento malárico y se muestran en las últimas formas, en la K y en la L, microgametocitos con cromatina difusa y pigmentos maláricos. Esto es apreciado por las personas especialistas en la observación de placas coloreadas de Plasmodium malaria. Ahora, esta importancia de las características morfológicas de Plasmodium en humanos que se pueden observar en sangre periférica nos muestran que los eritrocitos son los parasitados. Por ejemplo, el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, tienen el Plasmodium malariae, tienen distintos tamaños al interior de los eritrocitos. Pero siempre van a mostrar trofozoitos jóvenes con formas anilladas y eso tiene tanto el vivax como el falciparum, como el malariae o como el ovale. Y trofozoitos adultos que ya son formas más grandes y que ocupan casi las 2/3 partes del hematíe. También en todas las formas de los parásitos, en todas las clases. Vivax, falciparum, malaria y ovale. La forma de esquizontes son grandes, ameboides, con pigmento malárico, y también eso tienen las cuatro variedades de Plasmodium. Los gametocitos, que ya son más grandes y esféricos, con abundante pigmento malárico y granulaciones, también se observan en Plasmodium falciparum, en Plasmodium falciparum como una forma de salchicha, se observa al gametocito, o sea, en semiluna. En el Plasmodium malariae, también semejante al vivax y al falciparum. Y también en el ovale, un poco más redondeadas, pero también tiene esa forma los gametocitos. O sea, estas formas del ciclo de los plasmodiums se observa en todos. Acá vamos a observar al Plasmodium falciparum. Primero el trofozoito en formas anulares, luego vamos a pasar a los trofozoitos cada vez más desarrollados, como estos, trofozoitos periféricos. En la letra E, en la letra F, tenemos trofozoitos más desarrollados en los capilares de los órganos, y luego pasan a la letra G, ya donde vamos a observar G y H, donde vamos a observar esquizontes de trofozoitos, maduran a esquizontes, y de los esquizontes pueden pasar a los microgametocitos, como estos,
y finalmente a los microgametocitos con pigmento malárico en estas formas ya de medias lunas o de salchichas, ¿cierto? Están viendo. Lo mismo para Plasmodium malaria. Las primeras formas de trofozoitos son siempre anulares, aunque a veces se observan un trofozoito en banda, como en la forma B, aquí. A esto es forma anillar, y esta es forma en banda, trofozoito en banda, con su misma cromatina, igual que este. La forma C, trofozoito más desarrollado, luego la forma D ya es un trofozoito adulto en banda, la forma E y F son esquizontes maduros con merozoitos y pigmentos maláricos, la forma H, microgametocitos, se llaman estos microgametocitos, y la forma F, no, la forma J, nos muestra un macrogametocito con pigmento malárico. Entonces, como verán, estas figuras son apreciadas y distinguidas por gente especialista en este tipo de parasitosis, como es la malaria. El último, el Plasmodium ovale, nos muestra las formas de eritrocitos normales, trofozoitos en anillo, las primeras formas, luego pasan con granulaciones de Schufner a esquizontes, y de esquizontes van a pasar a esquizontes maduros con merozoitos, y finalmente a macrogametocitos y microgametocitos, que son las últimas formas de Plasmodium ovale también. Ahora bien, ¿cómo es el ciclo de vida de la malaria? El ciclo biológico de Plasmodium en los seres humanos se caracteriza entonces por tener un desarrollo en dos huéspedes. Existen por eso dos ciclos diferentes. Uno que se va a llevar a cabo en el mosquito, y ese que se lleva a cabo en el mosquito se llama ciclo esporogónico. En este ciclo hay reproducción sexual, y el que se efectúa en el hombre con reproducción asexual se conoce como nombre de ciclo esquizogónico, y por lo general se produce, ya vamos a ver cómo. Miren, o sea, en el mosquito están los esporozoitos, que son capaces de migrar a la glándula salival del mosquito. Allí explotan los ooquistas y son reemplazados por esporozoitos. El esporozoito, que es la forma infectante, es inyectado por la picadura del mosquito al ser humano. Entonces, los esporozoitos van a ir a acomodarse en el hígado del ser humano. De allí los esporozoitos salen del hígado y van a ir a infectar las células rojas. ¿Quiénes son las células rojas? Los eritrocitos o hematíes. En los eritrocitos van a madurar los trofozoitos al interior de estos glóbulos rojos o hematíes, y van a convertirse en esquizontes. Estos esquizontes van a liberar cada vez más merozoitos. Y luego, estos gametocitos van a esperar a ser adquiridos por el mosquito. El mosquito hembra es el que extrae. Entonces, estos mosquitos hembras, cuando pican al ser humano, se contagian con estos gametocitos, y en los gametocitos femeninos fertilizados forman un cigoto que se convierte en un oocineto. El oocineto al interior del mosquito se atribuye en el intestino del mosquito y se convierte en ooquiste. Luego el ooquiste crece y explotan los ooquistes y se dirigen y son reemplazados por los esporozoitos. Y estos son los esporozoitos que migran a la glándula salival del mosquito, y el mosquito le transmite o le inyecta al parásito, comenzando ya también a desarrollarse el ciclo en el humano. Bien, entonces ese es el ciclo.
Ahora, el ciclo que llaman sexual es el que se realiza en el mosquito. ¿Y cuánto tiempo dura? Entre 7 y 14 días. Se inicia con la ingesta de sangre de una persona infectada que contiene las formas sexuales del parásito, los gametocitos intraeritrocitarios. Estos se van a transformar en esporocitos una vez que salgan del ooquiste, se van a trasladar por la hemolinfa hasta las glándulas salivales del mosquito. Y allí se van a acumular para salir al exterior cuando el mosquito va a picar al hombre. Luego está el ciclo asexual, que ya es el ciclo en el hombre, en el ser humano. Y allá también se van a presentar dos fases. La fase exoeritrocitaria hepática, la que se desarrolla en el hígado, y la eritrocitaria sanguínea. Una vez que el mosquito pica, a las células hepáticas pasan en forma de hipnozoitos. Allá estos maduran hasta esquizontes y son liberados por los hepatocitos como merozoitos. El hematíe puede presentar algunas otras formas que se conocen como troponozoitos, esquizontes intraeritrocitarios, que van cada vez siendo más y hay una ruptura de los hematíes, una ruptura de los hematíes, de los eritrocitos, para desarrollar los gametocitos en los hematíes también. Y si el mosquito en este momento pica a este ser humano, contrae estos gametocitos y en su interior se desarrolla el otro ciclo, el ciclo sexual, ¿no es cierto? Bien, que el que va a durar entre 7 y 14 días. Bien, entonces, como es tan complejo estos dos ciclos, inclusive, pero ustedes van a ser bioquímicos y tienen que conocerlos, es muy importante que ustedes sepan qué estadios tienen los plasmodiums. ¿A qué llamamos trofozoitos? Es el primer estadio, dentro de los hematíes o eritrocitos. Va a constar de citoplasma, que se va a colorear el citoplasma de azul, y el núcleo o cromatina de color rojo. El citoplasma en los parásitos jóvenes, cuando son trofozoitos, tiene forma de anillo, y en los adultos es ameboide o en banda, según sea la especie. Eso es lo que tienen que saber. Luego pasa a qué cosas? A esquizontes, o otro estadio. El estadio de esquizontes va a presentar 2 o más masas de cromatina. Los esquizontes maduros, al terminar de dividir su cromatina, se van a constituir en un grupo de merozoitos, mostrando pigmento malárico de color café en la parte central. El pigmento malárico es derivado del metabolismo de la hemoglobina, del glóbulo rojo por el parásito. Luego pasamos al tercer estadio, que son los merozoitos. Los merozoitos, cuando salen, son por ruptura del hematíe o eritrocito, para luego entrar a un nuevo glóbulo rojo, a un nuevo eritrocito. Y tienen forma oval, como estamos viendo aquí. El periodo de la fase eritrocitaria y el rompimiento de los esquizontes con la liberación de merozoitos es diferente para cada especie de plasmodium. Por ejemplo, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum dura 48 horas. Plasmodium malariae dura 72 horas. Ese rompimiento. Y finalmente, la última fase, que se conoce con el nombre de gametocitos, ocupan casi todo el hematíe y pueden estar libres. Estos gametocitos con forma de media luna o de salchicha. Las 4 especies que atacan de Plasmodium al ser humano son las que nos interesa estudiar. El Plasmodium falciparum es la más patógena de las 4, el falciparum. Y causa lo que se denomina fiebre terciana maligna. Y esta es la forma que contrajo ese muchacho del que les he comentado que murió en el carnaval.
y que puede llevar al paludismo, el paludismo cerebral mortal, y como tal es crucial poder reconocer a sus trofozoitos. El trofozoito joven en esta etapa se identifica con mayor frecuencia. El citoplasma es pequeño, es fino, de color azul claro y tiene la forma de anillo clásica. El Plasmodium vivax, que causa la denominada fiebre palúdica terciana benigna, normalmente es común en zonas templadas, así como en partes grandes de las áreas tropicales. Todas las etapas del Plasmodium vivax se pueden observar en un frotis sanguíneo. Los trofozoitos jóvenes, los adultos, los esquizontes jóvenes y adultos, y finalmente también los gametocitos masculinos y femeninos. Eso en el vivax, causante de la terciana benigna. El Plasmodium ovale produce un tipo terciano de fiebre similar. ¿Por qué decimos terciana? Porque son 3 días de fiebre tremendos, en las que se puede experimentar estos paludismos, estos plasmodiums. Y en el Plasmodium ovale, los síntomas clínicos son más leves. A menudo tienen una latencia prolongada y la fiebre puede ocurrir varios meses después, inclusive de abandonar los países palúdicos, y por ende el diagnóstico podría ser difícil. El Plasmodium malariae es el organismo que causa el paludismo cuartano. ¿Por qué se dice cuartano, Plasmodium malariae? Se llama cuartano porque los temblores recién ocurren al 4.º día, después de un intervalo de 2 días. Esto se debe a que su ciclo esquizogónico en la sangre es de 3 días, en lugar de los 2 días en los otros 3 plasmodium del ser humano. Por eso es que dura 4 días y se llama fiebre cuartana, la del Plasmodium malariae. Pero no tiene la patogenicidad que tiene el Plasmodium falciparum. Ese es el peor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo es la enfermedad? En todos los casos. La sintomatología se va a producir en el organismo, o sea, el ser humano va a empezar a tener síntomas por la invasión de los parásitos a los eritrocitos. ¿Por qué? Porque al interior de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, van a causar su lisis de los glóbulos rojos y las complicaciones van a ser graves. Van a producir anemia, pueden producir insuficiencia renal, pueden producir daño pulmonar, pueden dañarse los pulmones, puede el paciente inclusive vomitar sangre, puede haber hemorragias y puede haber una falla hepática. El hígado comienza a trabajar muy mal. Entonces, los síntomas y los signos y síntomas del paludismo son inespecíficos. El paludismo se diagnostica clínicamente en su mayor parte en base a la fiebre o a los antecedentes de fiebre, cuando la persona tiene mucha fiebre. En circunstancias en las que el riesgo del paludismo es alto, como por ejemplo los países africanos, países totalmente tropicales, el diagnóstico clínico debe basarse en un antecedente de fiebre en las 24 horas previas, o en la presencia de anemia, para la cual la palidez de las palmas de las manos parece ser el signo más fiable, sobre todo en niños de corta edad. O la fiebre y anemia al mismo tiempo, también tienen que ser tomadas en cuenta cuando se sospecha de paludismo. ¿Cómo o qué métodos tenemos para diagnosticar esta enfermedad? El método de elección para diagnosticar parasitológicamente es la gota gruesa, en la que podemos confirmar la especie de Plasmodium y se puede hacer recuento de parásitos para determinar cuán intensa es la infección. ¿En qué consiste la gota gruesa? Consiste en que se deben lisar los glóbulos rojos una vez que tomamos mediante una lanceta, pinchamos el pulpejo del dedo de las personas sospechosas de tener parásitos, y la primera gota siempre se la elimina, y a partir de la segunda gota de sangre apretando el pulpejo,
que hacemos caer sobre un portaobjeto, con ayuda de otro portaobjeto en la parte de la esquina, se hace un extendido, tratando de lisar los glóbulos rojos de la gota, para permitir que se visualicen los parásitos que quedan fijados en la placa. Porque luego tendremos que teñir, podemos teñir con Giemsa, podemos teñir con cualquier otra tinción también. Para poder observar los trofositos pequeños en forma de anillos, como únicas formas que generalmente sugieren la infección por Plasmodium falciparum. El extendido, porque también se puede ver en extendidos, no solo en gota gruesa, facilita la observación del detalle morfológico de los parásitos. Por lo tanto, permite confirmar con mayor certeza la especie de Plasmodium. O sea, no solamente tenemos que hacer una gota gruesa, sino también un extendido con cabeza, cuerpo y cola. Y este método, allí podemos observar los hematíes, donde van a estar el detalle morfológico de los parásitos. Muchas veces, cuando uno trabaja en laboratorio hematológico, sin querer se hacen estos descubrimientos. A veces uno observa el hemograma y el extendido de algunos pacientes y encuentra especies de Plasmodium en forma anillar, trofositos. Y entonces hay que comunicar. Aunque no le estén pidiendo a usted que investigue parasitosis, usted tiene la obligación de comunicar. Se observan formas anillares de Plasmodium, SPP, porque no va a poder reconocer la especie, ¿no es cierto? Pero ustedes van a ser bioquímicos, hay muchas ocasiones, por la experiencia les relato, en las que se llega al diagnóstico de Plasmodium con la simple observación de estas placas de los extendidos sanguíneos, en las que el médico no ha pedido ni ha sospechado, pero sin embargo se observan. Y entonces hay que informar. Además de estas dos pruebas, la gota gruesa y el extendido, existe una prueba de diagnóstico rápido, conocida como Parasite. Esta prueba de diagnóstico rápido utiliza métodos inmunocromatográficos y detectan los antígenos. Se basan ya en la reacción antígeno-anticuerpo y detectan los antígenos que se derivan de los parásitos de la sangre. También existen técnicas fluorescentes. Cuando se tiene un microscopio de inmunofluorescencia, se utiliza el fluorocromo naranja de acridina, que es una tinción muy común y que tiñe los ácidos nucleicos. También existen otras técnicas de PCR y también reacciones serológicas como el ELISA, el Fast ELISA y el HAI, la hemaglutinación indirecta para Plasmodium. Lo mismo que hacemos para Chagas, se puede hacer también para Plasmodium. Lo mismo. Bien. Entonces, como ya hemos hablado de los métodos de laboratorio, ahora nos queda hablar del tratamiento. El tratamiento es en base a esas drogas de los fármacos antipalúdicos que incluyen la doxiciclina, el proguanilo, la pirimetamina y la primaquina, extraída de la corteza de la quina o de ese árbol cinchona que les he mostrado al iniciar. Estos fármacos antipalúdicos destruyen a los parásitos que se encuentran en el hígado. Por su parte, la cloroquina, la quinina y la sulfadoxil pirimetamina y la mefloquina, la MFQ, actúan sobre los parásitos que infectan a los glóbulos rojos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda que cualquier país que enfrente la resistencia a su terapia antipalúdica de primera línea de un solo fármaco, la pueda cambiar
por una terapia que sea combinada, usando 2 drogas, de preferencia usando la artemisinina, que es una sustancia también extraída de otra planta conocida como Artemisia annua y que se emplea en la medicina tradicional china, de los chinos. La Artemisia annua y la quinina, entonces, podrían ser 2 drogas derivadas de plantas a las que se pueda tratar. O utilizar algunos otros fármacos antipaludicos como la doxiciclina, el proguanilo, la pirimetamina y la primaquina. Todo esto tiene que ser administrado por los médicos, que son los únicos capacitados para poder administrar los fármacos antipalúdicos. Y eso tienen que ser médicos especialistas, hematólogos, que estudien a estos parásitos que se hemoflagelados de la sangre, ¿no es cierto? Bien. Aquí vamos a quedar estudiando el tema de plasmodio, para que ustedes puedan ir leyendo, porque todo este material va a entrar al tercer parcial. Ahora, lo que yo quiero preguntarles, si tienen alguna duda, y me puedan hacer preguntas también si no han entendido algo, voy a sacar un screenshot a los 30 que se han conectado y después se quejan de las notas de los exámenes. Si son ustedes 100 y apenas asisten 30, ¿dónde están los otros 70 que no vienen a clases? Entonces, no se quejen ni quieran que se les ayude a las personas que no asisten. Yo lo siento muchísimo, pero tengo las fotos de todos los que asisten y de los que no asisten y que solo se presentan a los exámenes. Es lamentable. Y lo mismo ocurre no solamente en el grupo 300, sino también en el 310. Parece que los del 310 se conectan en mayor cantidad que ustedes. Pero bien, si tienen alguna duda o algo que preguntar, por favor, es el momento de hacerlo. Respóndanme si hemos avanzado con ustedes Chagas y Leishmania. A ver, señorita Evelyn Morales, dígame, ¿hemos avanzado? Habilite su micrófono y hábleme. No, doctora, no avanzamos. Ni Chagas ni Leishmania. Tampoco. Leishmania tampoco, ya, muy bien. Entonces, esto vamos a avanzar la siguiente clase. Aquí vamos a quedar el día de hoy. Si tienen alguna duda, no hay nada. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, aquí vamos a terminar. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Gracias. Muy bien, Cindy.